Imer Noticias presenta. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Bienvenida, bienvenido, bienvenide a El Acento, tu punto de referencia. Hoy es el jueves 17 de julio de 2025, un día importante en materia informativa, no solamente en México, sino en otras latitudes. En Estados Unidos, Donald Trump acelera, profundiza su guerra en contra de los medios públicos. El Congreso de ese país canceló los fondos presupuestales para ese propósito. Y el argumento de la vocera de Donald Trump, Karoline Leavitt, es que esos medios supuestamente critican a el presidente Donald Trump, quien ha respondido de esta manera. Y también allí en Estados Unidos existen revelaciones sobre el robo, vamos a llamarlo de esta manera, o la determinación de que se comparta información médica que en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo se considera absolutamente privada. Bueno, pues allá se ha compartido la información médica de millones de personas para que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas pueda determinar a quién ir directamente sobre las personas que considera que no cumplen con los requisitos legales para estar en ese país y deportarlos, detenerlos. Un paso más en esa construcción de un estado de terror, que es lo que ocurre ahora mismo en Estados Unidos. Y en México también tenemos información importante que tiene que ver pues con la relación comercial con el vecino de el norte, con movilizaciones en Ciudad de México, el Plan Nacional para que no haya cortes de energía eléctrica en los meses de mayor demanda, es decir, en el verano. En el verano ya inicia la canícula y, por supuesto, datos que pueden servirle ahora que está ya por iniciar el periodo vacacional, que ya ha iniciado para muchas personas, una especie de guía, una aplicación para saber en dónde sí meterse a echarse un chapuzón en la playa y en dónde usted corre el riesgo de entrar completito y salir con 4 manos de color azul oscuro por la contaminación de las playas. De todo eso y más le hablaremos en los siguientes minutos, así es que comenzamos. Estados Unidos tiene que reconocer que tiene un problema grave de consumo de droga, le responde la presidenta Claudia Sheinbaum a su homólogo estadounidense Donald Trump. Dijo que su gobierno buscará que Trump esté bien informado sobre las acciones de México contra el narcotráfico. El gobierno federal dio a conocer el Plan Nacional de Energía, que garantiza el suministro eléctrico en el país este año, e informó que las nuevas 8 plantas darán alrededor de 6.700 megawatts adicionales de generación a la red. La Semarnat y la COFEPRIS lanzan la nueva aplicación móvil nacional llamada Playas MX con el objetivo de informar a la población mexicana sobre el estado de las playas y costas en tiempo real para que tomen decisiones conscientes sobre los destinos a los que se dirigen ahora que inicia el periodo vacacional. Este jueves, integrantes de la CENTE marcharon nuevamente en la Ciudad de México para entregar una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum en la que reiteran su exigencia para que se derogue la ley del ISSSTE del año 2007. Con la colocación de la primera piedra, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, da inicio a las obras de construcción de la primera utopía en Gustavo Amadero. Adelantó que la primera parte de estas obras, que incluyen el proyecto de Museo de Coahuila, campo de golf y un simulador galáctico, serán entregados en febrero de 2026. El Senado de los Estados Unidos aprobó la propuesta de Donald Trump de cancelar los fondos para los medios de comunicación públicos. La Casa Blanca considera que estas plataformas difunden propaganda de izquierda. Imer Noticias presenta El Acento con Alberto Nájar. Tu punto de referencia. Transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Óscar Chávez, en este himno a la resistencia, en este himno a una de las figuras más emblemáticas de América Latina, un símbolo de la resistencia y de la lucha por la libertad, y que ahora en México ha cobrado de nuevo vigencia de una forma inesperada a partir de la decisión de la alcaldesa de Cuauhtémoc, en la capital del país, de retirar 2 estatuas que estaban colocadas en un parque en la colonia Tabacalera, en el centro, muy cerca del centro histórico de Ciudad de México. 2 estatuas, una del comandante Che Guevara, Ernesto Che Guevara, y la otra de Fidel Castro. El argumento de Alessandra Rojo de la Vega, la alcaldesa, es que ni el Che ni Fidel pidieron permiso para instalarse en Cuba. Eso es lo que dijo, así lo dijo. Y tampoco pidieron permiso ni el Che ni Fidel para instalarse en la colonia Tabacalera, con lo cual demuestra esta funcionaria pública no solamente una profunda ignorancia de lo que es la historia de México y de América Latina, sino también cuestionamientos acerca de la capacidad que puede llegar a tener para gobernar la alcaldía más importante en términos políticos de Ciudad de México. Allí está, en la alcaldía Cuauhtémoc, el corazón de los 3 poderes de la Unión. Y además es uno de los lugares con mayor movimiento de personas, de una economía y muy, muy importante. Allí se asentó Tenochtitlan, ahí nació parte de la cultura mexicana, y allí en ese lugar, en el sitio donde estaban las 2 estatuas, a unos cuantos metros, se conocieron por primera vez, fue la primera vez que se vieron, y a partir de ahí nació una entrañable relación. El médico Ernesto Guevara, el Che, que tenía poco tiempo de vivir en México después de recorrer América Latina desde su natal Argentina, y Fidel Castro, que estaba en nuestro país en calidad de exiliado después de haber sido expulsado, rescatado más bien por el gobierno mexicano de la prisión que vivía en Cuba por el régimen de Fidel, de Batista en ese entonces. Y a partir de ese momento, a unos cuantos metros de donde estaban estas 2 estatuas, empezó una de las historias, de las etapas, capítulos más importantes en la historia de América Latina y del mundo entero. Pero bueno, todo eso está allí, está en los libros, está en la comprensión de lecturas, en el sentido común, y fue absolutamente ignorado por esta funcionaria, que con este argumento de que no pidieron permiso ni el Che ni Fidel para estar ahí en la colonia Tabacalera, removieron estas estatuas. Vamos a profundizar en este tema, pero por lo pronto justamente pues queremos dedicarle esta canción a Alessandra Rojo de la Vega, esta canción que interpreta Óscar Chávez. Nada más, pues para recordar que no es nada más un capricho ideológico, no es nada más un acto mediático de espectacularidad, sino que hay mucho detrás de eso que presume en redes sociodigitales, y sobre todo lo que plantean también ahí mismo en ese espacio. Dentro de 20, 30 años, 40 si usted quiere, Fidel Castro y Ernesto Che Guevara seguirán presentes en la historia del mundo entero, de América Latina y de México. Y dentro de 30, 40 años habrá que preguntarse si alguien eventualmente recuerda o tiene la idea siquiera de saber quién es Alessandra Rojo de la Vega. Ahí pues la historia siempre coloca a las personas en el lugar que le corresponde. Con la luz de tu sonrisa, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante
visionario te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Escríbenos, manda un WhatsApp al 55 66 31 24 27. Únete a nuestro canal. Síguenos en X, Facebook e Instagram como Imer Noticias. Está usted en El Acento, tu punto de referencia. Le quiero invitar a que se comunique con nosotros a nuestras vías de contacto 5566 312427, 5566 312427 es nuestro número de WhatsApp. También nos puede escribir a @Imer-noticias, es el nombre de este servicio informativo en X y también en Threads, en hilos. O bien nos puede mandar mensajes, videos, lo que usted guste y mande a Imer Noticias. Así nos llamamos en Instagram y en Facebook. También nos puede encontrar, si quiere usted tener un vistazo un poquito más detenido, darse su tiempo para informarse de manera todavía más completa, puede usted revisar la página del Sistema Nacional de Noticiarios en internet. Se llama noticias.imer.mx. Y para volver a escuchar las entrevistas, El Acento, tu punto de referencia y Entre Líneas, puede tener acceso a el canal de YouTube de Imer Noticias. Ahí está toda la información. Puede también descargar la app del Instituto Mexicano de la Radio, la app del Imer. Está disponible para iOS y para Android. Así es que pues todas las formas de comunicación que usted necesite están disponibles para que se acerque con todo el equipo del Sistema Nacional de Noticiarios. Le mandamos un fuerte abrazo de parte de todos los compañeros de Imer Noticias. Aquí en cortito, Rafael Rosales en la operación, José Luis Plasencia en la producción y en los micrófonos, Alberto Nájar. Y quiero aprovechar para hacerle una invitación. Si usted, pues mire, el Instituto Mexicano de la Radio, el IMER, lleva a cabo ejercicios de opinión sobre sus contenidos informativos. Si usted es mayor de edad, vive en el Valle de México y le gustaría participar con su opinión sobre los noticiarios que le ofrece Imer Noticias, el Sistema Nacional de Noticiarios, puede enviar un mensaje al 5566 31 24 28. 5566 31 24 28 o puede enviar mensajes a nuestras redes sociodigitales que le acabo de dar a conocer. Queremos saber qué piensa de los servicios informativos de la radio pública del Instituto Mexicano de la Radio. Así es que esperamos que se comunique y nos haga usted el favor de evaluarnos, sea usted todo lo crítico que quiera. Aquí aguantamos vara, aquí estamos siempre en la idea de que para nosotros lo más importante es tener la mejor oferta informativa y la que usted requiere en todo momento. No es nada más lo que nosotros consideramos que es necesario, sino sobre todo lo que la audiencia, usted que nos escucha, necesita. Seguimos. Claudia responde a Trump: atienda las adicciones en su país. Ese fue más o menos el espíritu de la respuesta que la presidenta Claudia Sheinbaum dio a el señalamiento de Donald Trump ayer, que al firmar la promulgación de la ley alto al fentanilo, pues volvió a criticar el trabajo que se hace en México en contra de los carteles de la delincuencia organizada. Dijo Donald Trump que las autoridades de nuestro país están petrificadas y que hay miedo de combatir a las organizaciones delictivas, lo cual es absolutamente falso, respondió la presidenta Claudia Sheinbaum. Nuestra compañera Ana María Muñoz nos cuenta.
La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le falta información sobre las acciones de México contra el narcotráfico, luego de que ayer el mandatario estadounidense aseguró que los cárteles de la droga ejercen un control tremendo sobre nuestro país, incluyendo a las autoridades, que dijo, permanecen petrificadas ante ellos. En su conferencia de prensa matutina, Claudia Sheinbaum recordó que cada 15 días se informa sobre la cantidad de personas detenidas por narcotráfico y sobre la incautación de fentanilo y metanfetamina. Sí, donde decía que zonas de México estaban controladas con el narco y ponía un ejemplo, la Casa Blanca del presidente Trump. ¿Cuál es el argumento? García Luna, publicado por la Casa Blanca en febrero. Entonces eso es lo primero. Y no somos como aquellos gobiernos, son muy distintos, no todos somos iguales. No me refiero a los gobiernos anteriores de México, que tuvieron como secretario de seguridad a esta persona, que llevaron a la guerra contra el narco, pero además permitieron la entrada de las agencias a niveles que no debería permitirse, porque fue injerencismo. Y eso lo permitió en el sexenio de Calderón. Y después todavía siguieron muchas de estas cosas. Eso es lo primero. Entonces, obviamente, porque he hablado muchas veces con el presidente Trump, requiere más información de lo que hemos hecho, porque su idea es que no se ha hecho suficiente, Entonces aquí lo mostramos cada martes, cada 15 días, la cantidad de personas detenidas, la incautación de algunas pastillas de fentanilo, pero mucha metanfetamina que también cruza. El día de ayer se hizo un desmantelamiento de un laboratorio de metanfetamina muy grande, creo que de 46 toneladas por parte de Secretaría de Marina. Entonces estamos nosotros trabajando todos los días. La presidenta también mencionó que Donald Trump debe reconocer el grave problema de adicción de los jóvenes estadounidenses a la droga, pues destacó, no todo se resuelve con militares o policías. Estados Unidos, mientras no reconozca el grave problema de adicción de los jóvenes a las drogas, no todo es policías, no todo es Guardia Nacional, no todo es militares. Ellos tienen que reconocer que tienen un problema grave de consumo de droga, además de las operaciones que tienen que hacer allá, como lo he dicho varias veces. ¿Cuántos detenidos vemos nosotros en Estados Unidos relacionados con tráfico de fentanilo o tráfico de armas a México? Pues es poco. Aquí es de todos los días. Entonces, ¿qué es el fondo? Pues que los jóvenes en Estados Unidos no tienen programas, no tienen incorporación, de niños juegan muchísimo deporte y después ya en la juventud se van de las casas de los padres muy jóvenes. Entonces hay una crisis mucho mayor que tiene que ver con salud pública y atención a los jóvenes. Eso es indispensable. Y el presidente Trump reconoció 2 o 3 veces la campaña que estamos haciendo en México en contra del consumo de fentanilo. Incluso lo subió a su red social, los anuncios que nosotros hacemos. Entonces hay una parte muy importante que tienen que ver en Estados Unidos. Y sobre el tema porque además dijo de la valentía, el Gabinete de Seguridad y todos los que son parte del gobierno. La valentía tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con la capacidad de decisión en los temas de seguridad, pero la valentía más importante es aquella que representa la honestidad, la que representa el trabajo con los jóvenes. La valentía tiene que ver con conservar tus principios, con no permitir que cualquiera de las críticas afecte el proyecto y lo que somos. Entonces, por eso digo, no somos iguales. Que hay problemas relacionados con la violencia, producción de metanfetaminas en México, sí, nadie lo niega, pero estamos trabajando todos los días. La cantidad de incautación de metanfetamina que se ha hecho y de cocaína y de fentanilo en México, pues es enorme. Enorme. Entonces, vamos a buscar que esté bien informado el presidente Trump sobre lo que estamos haciendo. Claudia Sheinbaum adelantó que su intención no es polemizar públicamente con el presidente Donald Trump al tú por tú, pero recordó que desde el gobierno de México se defiende la soberanía y el trato de iguales. Para Imer Noticias, Ana María Muñoz. Y es que efectivamente no se trata de tener una mala relación con el gobierno de Estados Unidos, ni tampoco de entrar en un problema, en un pleito, sino que simple y sencillamente se ubiquen por la situación en su justa
su justa realidad. El gobierno de Donald Trump ha reconocido los esfuerzos que existen en México para combatir el tráfico de fentanilo. El mismo Donald Trump lo ha destacado. Es más, Donald Trump, como mencionó la presidenta Sheinbaum, le pidió ayuda, le pidió consejo, aceptó más bien lo que la estrategia que México lleva a cabo para prevenir el consumo de drogas. Fue una idea que le comentó la presidenta Sheinbaum que se lleva a cabo en México. Trump aplicó esta misma estrategia en Estados Unidos en una campaña parecida a la que se lleva a cabo en México, y más aún, apenas hace un par de días, la fiscal Pam Bondi, la fiscal de Estados Unidos, había reconocido que el problema ahora más importante para ese país era el consumo y el tráfico de metanfetaminas, ya no necesariamente el tráfico de fentanilo. Y pues ahora resulta que 2 días después Donald Trump pues presenta estos argumentos que ya había señalado en la campaña electoral de 2024 y también en su primer discurso a la nación el pasado 4 de marzo. Al final del día, el tema es muy sencillo. Las acciones que se llevan a cabo en México en contra del tráfico de esta sustancia, de los opioides, sobre todo el fentanilo, incluyen también sanciones más duras, más estrictas de las que Donald Trump ha planteado en Estados Unidos con este anuncio rimbombante que hizo el día de ayer desde la Casa Blanca. Puso una sanción de por lo menos 10 años de cárcel a los que trafiquen con esta sustancia, con este opioide, cuando en México las sanciones, en México se considera un delito grave, lo cual implica prisión preventiva oficiosa. Tendría que pasar el inculpado su proceso judicial dentro de una cárcel y la sentencia a la que puede ser adjudicado en caso que se compruebe su culpabilidad, y dependiendo también de la cantidad de droga que sea involucrada en este proceso puede llegar a ser hasta de 20 años de prisión. Entonces, pues la realidad es esta. En México se castiga más duramente el tráfico de estas sustancias que en Estados Unidos, a pesar de todo lo que diga Donald Trump. Y además el tema que también señala la presidenta Sheinbaum. Es importante ver este asunto de las adicciones como un tema de salud pública y no solo como un tema de seguridad, de combate militar, como fue la mirada que tuvieron los gobiernos anteriores a 2018 con las consecuencias que ya conocemos. Ahí la respuesta de la presidenta Sheinbaum a este despropósito de Donald Trump. Presentan plan contra apagones en el verano. En la mañanera del pueblo de este jueves se presentaron detalles del Plan Nacional de Energía que contempla, entre otros puntos, una estrategia de 4 puntos para fortalecer el suministro de electricidad en estos meses que inician, que vienen, que es el verano. Ya va a empezar o ya empezó la canícula en algunos lugares de la República Mexicana, y aunque llueve en una buena parte del territorio nacional, en otros está la temperatura pero bien alta, temperaturas de hasta 45 grados centígrados, lo cual implica un mayor consumo de electricidad. Y generalmente en estas épocas hay dificultades para el abastecimiento de energía eléctrica, lo cual no va a suceder, y eso se trató la presentación de esta mañana. Abia Vargas, cuéntanos qué sucedió. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Alberto, para ti y todo el auditorio del Acento aquí en Imer Noticias. Pues efectivamente, Luz Helena González, secretaria de Energía del Gobierno Federal, dio a conocer el Plan Nacional Energético, que tiene el objetivo de garantizar el suministro eléctrico tanto en hogares como para las empresas en esos meses que, como bien dices, pues se utiliza más la electricidad para pues aguantar las fuertes corrientes de calor. La secretaria de Energía informó que se implementa una estrategia que consta de 4 puntos, como bien lo dijiste, y que se complementa con la infraestructura para la atención al servicio energético, las cuales, comentarte, se han implementado desde diciembre del año pasado. Escuchemos a la secretaria de Energía.
Una fue la constitución de un comité de seguimiento diario de todas las condiciones de la demanda y las eventualidades que se van presentando en todo el país, en todas las zonas, donde participamos personalmente la secretaria, personalmente la directora de CFE, el director del CENACE, que es el Centro Nacional de Control de Energía. El Centro Nacional de Control de Energía se encarga de la regulación y de la administración del sistema eléctrico en general. También el director del Senagas, que es quien administra los ductos de los ductos públicos que suministran las plantas de energía eléctrica. Y bueno, el segundo punto es el seguimiento a los mantenimientos programados de centrales públicas y privadas. El tercero, el reforzamiento de transmisión y distribución. Y el cuarto, la optimización de abasto de combustible para las centrales. Esto pues con el objetivo de que nunca dejen de funcionar. La secretaria de Energía señaló que se ha generado la energía suficiente para atender la demanda energética este año. Escuchemos. A lo largo del año, el margen de reserva operativo de todo el sistema interconectado nacional, de todo el sistema eléctrico nacional, ha estado arriba del 12%. Esto es un logro importante. ¿Qué significa el margen de reserva operativo? Bueno, el margen de reserva operativo es la capacidad que tenemos adicional en el sistema para generar la electricidad si se da un incremento de la demanda no esperado en un momento dado. Es decir, que tengamos la capacidad de respuesta para proveer la energía si la demanda es mayor a lo que teníamos programado que se iba a presentar en esos días. Y bueno, también informó que en los próximos 3 años se van a incorporar más de 29,000 megawatts adicionales de generación de energía eléctrica y que también se están haciendo las inversiones necesarias. Además, pues recordó que en este año se inauguró la planta de generación eléctrica en Salamanca y la de San Luis Potosí, y señaló que al final de este año se arrancará la de El Sauz en Querétaro, Manzanillo, Mérida, Lerdo, González Ortega, San Luis Río Colorado, Tuxpan y Riviera Maya. Comentarte, Alberto, que todas estas plantas de generación están programadas a entrar entre 2025 y el 2027 y van a proporcionar más de 6,700 megawatts adicionales de generación a la red. Escuchemos. En estos momentos, el sistema eléctrico nacional está generando la capacidad necesaria para atender las necesidades. Sí se han presentado otro tipo de eventos no previsibles, como en el caso de los huracanes, el caso, por ejemplo, de los 2 eventos en Guerrero y Oaxaca, en los cuales la CFE ha hecho una atención formidable. En prácticamente 95 días restableció el servicio del 100% de toda la gente que perdió o tuvo interrupción en su servicio. Y por su parte, Emilia Calleja, directora general de la Comisión Federal de Electricidad, informó que se han priorizado los trabajos en 3 ejes para fortalecer el suministro de energía eléctrica, que son la generación, la transmisión y distribución. Además, aseguró que la CFE tiene una capacidad de atención a la distribución hasta el 2030 y mencionó que hasta junio de este año el gobierno federal ha hecho una inversión de 1,400 millones de pesos con la puesta en operación de 14 subestaciones que han incrementado la capacidad de esas redes de distribución. Y puntualizó algo muy importante, Alberto, que no hay registro de apagones, solo la falta de energía que se genera por fenómenos meteorológicos o daños a infraestructura por accidentes o robos, como pues lo que sucedió recientemente con el huracán. En tanto, pues en todos estos trabajos, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, pues lo reconoció, esos trabajos hechos por la CFE y la Secretaría de Energía, y destacó las finanzas sanas de la Comisión Federal de Electricidad y descartó que opere en números rojos. Escuchemos a la presidenta. Lo que se llama el margen de reserva, que es la cantidad de plantas que están en reserva por si sube la demanda, creció de 2024 a 2025 de 6 a 10%. ¿Por qué ocurrió eso? Pues por una mejor planeación junto con el SENACE de qué plantas entran. Y bueno, además de que ya se garantiza pues este abasto, este suministro de energía, también se pone en marcha esta energía adicional con estas plantas de energía eléctrica. Esa es la información, Alberto. La información muy puntual. Gracias, Xavier Vargas. Muy buena tarde a todos. Buena tarde también para ti. Ahí pues estos datos que se dieron a conocer esta mañana en relativo al abastecimiento de electricidad. La presidenta Claudia Sheinbaum
destacó lo que se ha publicado en las últimas semanas, particularmente en algunos periódicos como el Reforma, que insisten en que la Comisión Federal de Electricidad está en números rojos, que no tiene capacidad de abastecer el servicio a el país por completo y que eventualmente ya dijeron ahí en Reforma que va a haber apagones, lo cual, pues como acabamos de escuchar, pues no es así, no sucede, no va a ocurrir como lo han planteado estos medios de comunicación. La agenda de cada medio pues es conocida. Si usted tiene un ratito puede detenerse a darle una leída a varias ediciones en diferentes días y se dará cuenta que en realidad lo que se promueve es que se regrese a ese periodo en el cual el abastecimiento de energía se quería concesionar por completo a empresas privadas. Y lo que ocurría es que estas empresas privadas pues no generaban electricidad o no con la suficiencia con la cual se supone que lo tendrían que hacer, y lo que básicamente hacían era comprar la electricidad a la Comisión Federal de Electricidad y luego distribuirla a estas mismas empresas ante su incapacidad de generarla de manera permanente, como se requiere todo el servicio eléctrico aquí y en cualquier país del planeta, que debe ser constante, permanente. No puede haber una interrupción, no puede almacenarse la electricidad de la manera en la cual se requiere para garantizar el funcionamiento de un país como México. Tiene que haber un flujo constante y eso solo hasta ahora lo puede dar en México pues la Comisión Federal de Electricidad. Las empresas privadas dependen de que haya el sol suficiente en el caso de las plantas fotovoltaicas o de que haya también viento en suficiencia para que gire las aspas del equipo, el equipo de generación de energía eólica, y esto pues sí ocurre, pero no es permanente y siempre existe ese riesgo de que cuando se necesita más electricidad, por ejemplo en las noches o en la temporada de calor como el verano, pues no lo hay y por eso no son una garantía estas empresas privadas para mantener el abastecimiento de electricidad en México. Pero bueno, se insiste en esta serie de publicaciones sin sustento que básicamente son mentiras. Bimbo invertirá $2,000 millones en México. Esta mañana también se anunció una inversión de más de $2,000 millones por parte de una de las grandes empresas de nuestro país, Grupo Bimbo, que es la panificadora más grande del planeta. Anunció estos recursos para México, para ampliar sus plantas, su producción en nuestro país. En la mañanera de El Pueblo, pues se dio a conocer que una de las razones por las cuales se da esta inversión es porque aquí es el mercado natural, porque aquí nació esta empresa panificadora y porque existe confianza en el desempeño económico del actual gobierno de la presidenta Sheinbaum. Vamos a escuchar a Jessica Leal con los detalles. Grupo Bimbo anunció que invertirá $2,000 millones en México entre este año y hasta 2028, con lo que se generarán 2,000 empleos directos y más de 10,800 empleos indirectos. La inversión se va a desplegar en 7 estados del país: en Mexicali y en Tijuana, Baja California, en Mérida, Yucatán, en la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México, en Salinas Victoria, Nuevo León, en el Marqués, Querétaro, en Toluca y Lerma, Estado de México, y en Puebla capital. Jimena Escobedo Juárez, titular de la Unidad de Desarrollo Productivo y jefa de la oficina de la Secretaría de Economía, explicó que la empresa busca modernizar no solamente las plantas de producción que tiene en el país, sino ampliar toda la flota vehicular baja en emisiones. Esta es una inversión que se va a llevar a cabo entre 2025 y 2028 y tiene el objetivo de esta inversión de modernizar no solamente las más de 30 plantas de producción que tienen aquí en el país, sino también ampliar toda la flota vehicular baja en emisiones que también tiene Grupo Bimbo en México. Esta inversión va a traer consigo 2,000 empleos directos y más de 10,800 empleos indirectos. La inversión se va a desplegar en 7 estados y 9 municipios del país, que son Baja California, en Mexicali y en Tijuana, en Yucatán, en Mérida, en la Ciudad de México, en Azcapotzalco, en Nuevo León, en Salinas Victoria, en Querétaro, en el Marqués, en Puebla y en el Estado de México, en Toluca
Toluca y Lerma. Es una inversión que se incorpora al portafolio. José Manuel González Guzmán, director general de Bimbo, destacó que la multinacional mexicana, líder en la industria de la panificación a nivel mundial, confía en que en México seguirá creciendo y las acciones del Plan México están encaminadas a ello. Cuestionado sobre la política arancelaria de Donald Trump, estimó que no tendrá mayor impacto para la empresa. Esta inversión que hacemos es para México, para seguir promoviendo, para seguir creciendo, para seguir creando empleos. Somos de México, estos 80 años que hemos estado aquí, no lo hemos dejado de hacer, ese es nuestro ADN de compañía. Y somos mexicanos que hemos ido al mundo, nos sentimos muy orgullosos de estar en muchísimos países. En cada país donde estamos tenemos inversión, promovemos empleo y llevamos el pan a las manos de todos. Así que estas políticas que están sucediendo hoy, pues tendrán que ajustarse, tendrán que acomodarse. Creo que lo que está sucediendo al día de hoy son políticas para una negociación, así es como nosotros lo vemos. Nosotros seguimos hoy operando y exportando porque tenemos un acuerdo, tenemos más de 20 años de exportar hacia los Estados Unidos porque nuestros productos mexicanos son demandados por los mexicanos que viven en los Estados Unidos. Pero también allá producimos, tenemos más de 60 panaderías, somos el productor más grande de pan en los Estados Unidos y producimos pan con marcas americanas para los americanos. Así creemos que no nos va a afectar, pero hoy, al día de hoy, con los acuerdos que tenemos desde hace más de 20 años de productos que desde el origen fabricados en México con ingredientes mexicanos por mexicanos, no tienen impuesto tasa cero para lo que exportamos nosotros. Y seguimos exportando y operando de manera normal. Yo creo que México va a seguir creciendo. Las acciones de este Plan México están encaminadas a que México siga creciendo y tenemos mucha fe que toda esta inversión, toda esta generación de empleo, todo el fortalecimiento que se quiere hacer para nuestra economía nacional nos permitirá seguir creciendo y ser un gran país como lo que somos. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que las inversiones como las de Bimbo demuestran el ambiente de confianza empresarial, lo que favorecerá la inversión y el crecimiento económico del país. Yo creo que lo importante de esta inversión de Bimbo y de muchas otras inversiones que hemos presentado es la confianza que hay en nuestro país, de empresarios nacionales y empresarios extranjeros, y que contrario a lo que se piensa de que no hay inversión, hay un portafolio de inversión, como dijo Jimena, muy importante, que se le está dando seguimiento puntualmente, y particularmente empresas mexicanas tan importantes como Bimbo, pues tienen un programa de inversión muy claro y está sumado al Plan México, hecho en México, y eso habla de confianza y de una buena relación con el gobierno de México. Pues es algo muy importante y además da certidumbre a otras inversiones. Si Bimbo va a invertir más de $2,000 millones en nuestro país, pues evidentemente jala otras inversiones nacionales y extranjeras. Para Imer Noticias, Jessica Leal. Los detalles de esta inversión de más de $2,000 millones de Grupo Bimbo en México entre 2025 y 2028. El director de este grupo, de este corporativo, la panificadora más grande del mundo, José Manuel González Guzmán, también dijo, a pregunta que le hicieron los compañeros periodistas, bueno, pues que la realidad es que en Estados Unidos existe esas decisiones del gobierno de Donald Trump de establecer aranceles y de establecer impuestos y lo que ya le hemos informado en estos espacios del Sistema Nacional de Noticiarios, pero dijo el director general de Grupo Bimbo, bueno, pues nosotros seguimos con las inversiones. De hecho, Bimbo adquirió pues la mayor panificadora de ese país, tiene decenas de fábricas en Estados Unidos, es el principal proveedor de ese alimento para los estadounidenses, no solamente los mexicanos que viven allá, sino también para los estadounidenses, y esta empresa pues tiene inversiones importantes allá, en el vecino país del norte y en otras latitudes, en América Latina, en Europa, en fin, que es un corporativo de grandes dimensiones. Y por cierto, justo unos minutos después de que se presentó este anuncio de la inversión de $2,000 millones de Grupo Bimbo, también se dio a conocer el fallecimiento del empresario Roberto Servitje Sendra, es cofundador de este corporativo, quien murió a los 97 años de edad. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, publicó en su cuenta de X pues la noticia, la confirmó, y también un mensaje. Es el siguiente: lamento el fallecimiento de Roberto Servitje, siempre propositivo y con alto contenido de cooperación por nuestro país. Sinceras condolencias a su familia y amigos. Descanse
en paz. Así es que pues esta coincidencia, mientras se anuncia una inversión importante en la Mañanera del Pueblo, pues lamentablemente muere uno de los cofundadores de este corporativo. Y es también parte de las noticias que le queremos presentar. Otra tiene que ver también con la relación de México y Estados Unidos en materia del gusano barrenador. Esta plaga que México estuvo bajo control por décadas, pero que por algunas decisiones que ya han sido explicadas, entre ellas la importación ilegal, el tráfico pues de ganado en pie proveniente de otros países donde no existen los controles que hay en México, y también las fallas técnicas que hubo de empresas privadas a las cuales se les asignó el contrato para la supervisión de las vacas y los toros que se exportan a Estados Unidos, provocó que Estados Unidos cerrara la frontera a las importaciones de ganado bovino en pie. Durante algunas semanas las reabrió y las volvió a cerrar porque se detectó un caso, un animal que tenía este problema de las decenas de miles que entran todos los días a las empresas estadounidenses que las importan. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo esta mañana que el gobierno de nuestro país trabaja con el de Estados Unidos para determinar los indicadores técnicos que se tienen que observar para cerrar la frontera a la exportación de ganado, porque no puede ser una decisión arbitraria como la que ocurrió hace unos días, de que por un caso de este gusano barrenador en Veracruz se tomó la determinación de cerrar por completo el mercado estadounidense al ganado mexicano. Escuchemos. ¿Qué es lo que pedimos nosotros en términos técnicos? Digamos, si no hubiera un problema político, en términos técnicos. Que quede perfectamente claro cuáles son los indicadores para que ellos cierren la frontera y cuáles son los indicadores de sanidad animal. Para eso un grupo técnico de los dos países, muy especializado, en donde no sea nada más, es que hubo un animal con gusano barrenador ahí en Veracruz, cerramos la frontera. Pues no, porque ¿qué tiene que ver Sonora? Que está casi 1,000 y pico kilómetros de distancia del lugar donde se encontró este animal o este animal infectado. Entonces, no puede seguir así, de que porque se encontró uno en tal lugar, pues entonces ya se cierra la frontera. Lo que nosotros estamos pidiendo es indicadores claros, técnicos, para que sea el argumento del Departamento de Agricultura y de la SADER en México. Lo que me comentó ayer Julio Verdegué es que ya hay más o menos un acuerdo de esos indicadores técnicos. Todavía se tienen que revisar en una semana, para que sea un tema de largo plazo, no nada más de cualquier tema con el pretexto de cerrar la frontera. La presidenta Sheinbaum informó que ya se ha concretado un acuerdo mediante el cual Estados Unidos va a invertir $30 millones para instalar en territorio nacional una planta de moscas estériles, que es el método más efectivo para combatir esta plaga del gusano barrenador. Hay planes además para que en 3 estados del país se fortalezca la producción de carne para mitigar la crisis que ha generado el cierre de la frontera con Estados Unidos debido a esta plaga. Así como con el jitomate, tenemos que dar alternativas que estén vinculadas principalmente con el mercado interno. O sea, se exportan los animales jóvenes a Estados Unidos, allá se procesan y luego nosotros importamos carne. Entonces tenemos que fortalecer también la producción en nuestro país. Y para ello hay un proyecto en Sonora muy importante que ya había desarrollado el gobernador con las asociaciones. Hay otro proyecto en Durango y otro proyecto en Coahuila, con los gobernadores también. Entonces está trabajando en eso para también dar alternativas frente a esta situación de que un día cierran y otro día no y otro día sí, y afectan evidentemente pues a quienes se dedican a esto y también afectan a Estados Unidos porque el precio de la carne sube cuando no hay suficiente oferta. Y es que además hay que recordar un dato que es importante dentro de este escenario. Una de las razones por las cuales no se tiene un control adecuado, o no se tuvo en Centroamérica, el control adecuado de esta plaga del gusano barrenador, es porque Estados Unidos limitó la producción que tiene de la única planta que hay en América Latina para producir la mosca estéril. Está en Centroamérica, entiendo que en Panamá. Redujo la producción
y pues no hubo la suficiente abastecimiento de este bicho para que combatiera la plaga, y por eso es que sucedió lo que ha ocurrido. Además, en México existía una planta de esta naturaleza que el gobierno estadounidense la cerró. ¿Por qué tenemos esta dependencia? Bueno, porque Estados Unidos es el único que tiene ahora sí que la patente de estas moscas, y no permite que otros países lo puedan también desarrollar, o al menos no al costo que se requiere para que sea funcional. Y además, y por eso es que México le dijo a Estados Unidos, bueno, pues ayuda también tú, pues reinstala la planta que tenías en Chiapas durante décadas, y que permitió que hasta 1990, a partir de ese momento, se controlara la plaga de gusano barrenador en México. Y hay otro elemento adicional que la presidenta Sheinbaum respondió a pregunta de un compañero periodista. Hay también en estas decisiones de cerrar la frontera a las exportaciones de ganado en pie procedente de México, también hay razones político-electorales. Vamos a escuchar. Yo pienso que de algunos miembros del gabinete del presidente Trump, pues sí hay un tema más político. En algunos casos podría pensarse, es un tema político contra México. Pero también recuerden que vienen elecciones en Estados Unidos en un año. Entonces, pues distintos protagonistas que quieren ser gobernador, quieren ser senador, quieren ser diputado, pues utilizan a veces estas acciones de manera muy mediática en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Que no nos tomen a México como piñata, ¿verdad? Que si quieren competir allá, pues que resuelvan los problemas de allá, que bastantes tienen, y que no utilicen a México. En el tema técnico lo estamos atendiendo y esperamos que pronto se abra la frontera, y de todas maneras estamos buscando las alternativas dentro del Plan México. Hay pues el señalamiento puntual sobre este asunto, el gusano barrenador, el cierre de la frontera estadounidense a las importaciones de ganado mexicano, y en el intermedio la política electoral en Estados Unidos, donde casi cada año hay elecciones y donde existe esta costumbre de tomar a México como un elemento central para ganar votos entre los electores más conservadores. Critica Sheinbaum excesos de Tribunal Electoral. Y es otro de los temas que está en la conversación política de los últimos días. El Tribunal Electoral ordenó a la ciudadana Carla Estrella que se disculpe durante 30 días seguidos con la diputada del Partido del Trabajo, Diana Karina Barreras, que la acusó de violencia política en razón de género por haber hecho comentarios en redes sociodigitales. La presidenta Sheinbaum dijo que esta sentencia es exagerada, es un exceso, dijo la presidenta Sheinbaum, porque la libertad de expresión tiene que garantizarse en todo momento. Vamos a escuchar a la presidenta de la República. Es un exceso. El poder es humildad, no es soberbia. Entonces no está bien esta exigencia de que por 30 días te disculpes. Sí puede haber una sanción del tribunal de decir, no hubo fundamento, es bueno que haya una disculpa pública. Y bueno, se hace la disculpa pública. Ha habido otros casos y no estamos... Tiene que haber sanciones cuando están en medio de un proceso electoral que tiene que analizar el propio tribunal con sus criterios. Pero para todas y todos el poder es humildad, no es soberbia, no es abuso, que es lo que ocurría tiempo atrás. Y también, pues, aquí hay derecho a criticar de lo que sea, nadie lo impide. Aquí lo que hay es derecho de réplica, ¿verdad? Porque si alguien ofende o dice una mentira, pues aquí hay que aclararlo. Entonces, yo creo que vale la pena que los tribunales, los jueces, pues pongan todo en su justo término. Muy distinto también es importante, porque aquí lo he dicho, cuando hay una ofensa personal a una diputada, senadora o a cualquier persona que tenga que ver con ser mujer, esta ofensa grosera, que lo hemos mencionado aquí de diversos personajes, que tiene que ver con el físico de la persona, y que no tiene que ver con la opinión política, sino que tiene que ver con una acusación por el hecho de ser mujer, de qué color se pinta el cabello, peso que tiene. Eso sí tiene que reconocerse en la sociedad, que debe de acabarse. Eso no está bien. Eso no tiene nada que ver con la censura, sino sencillamente con el reconocimiento social de que la crítica es constructiva en general.
Eso no va a cambiar a algunas personas, que esa es su forma de ser, pero por lo menos socialmente, pues que se reconozca que está equivocado. ¿A qué nos referimos con este tema que planteó la presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional? Bueno, el Tribunal Electoral, como le comentaba, ordenó ofrecer disculpas públicas a esta ciudadana, Carla Estrella, porque hizo algunos comentarios en redes sociodigitales para cuestionar la candidatura de Diana Karina Barreras, la legisladora, la candidatura en las elecciones judiciales, donde señaló pues que según esta ciudadana había la participación del esposo de la diputada, el también legislador Sergio Gutiérrez Luna. La legisladora del Partido del Trabajo, bueno, pues recurrió a las autoridades electorales, el tribunal le dio la razón y ordenó que se dieran estas disculpas, lo cual ha hecho la ciudadana, que además lo ha hecho de una manera, pues vamos a decirlo, creativa, porque el tribunal le ordenó que se disculpara y le envió un documento, pero le dijo, te tienes que disculpar a la persona que aparece aquí, pero en lugar de un nombre decía la frase dato protegido, porque el tribunal determinó proteger la identidad de la acusadora y por lo tanto las disculpas que se han hecho son a dato protegido. Esto inclusive ya se ha convertido en una etiqueta muy vista en redes sociodigitales por la polémica política que hay alrededor, pero también porque pues al cumplimiento de una sentencia que la presidenta Sheinbaum ha considerado como excesiva, pues se tiene que hacer a lo que dice la letra, lo que dice el papelito, y el papelito dice que tiene que disculparse con dato protegido, que es como ha ocurrido hasta este momento. Ahí pues este tema lo dejamos por el momento. Si hay más información se la daremos a conocer en tiempo real, como es la costumbre en Imer Noticias. Y ya para irnos cerquita de una pausa, mire, hay otro asunto que tiene días en la conversación politiquera y también política. Se trata del caso del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, quien cuenta con una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía de esa entidad y también en coadyuvancia con la Fiscalía General de la República existe una investigación judicial en su contra. Se ha emitido una orden de búsqueda internacional por parte de la Interpol, la Policía Internacional, ante la certeza de que el ex jefe policíaco Bermúdez Requena abandonó el país desde enero pasado por Mérida. De ahí salió en un avión cuando se enteró que existía justamente esta orden de aprehensión en su contra. En la conversación política se ha pedido que el senador Adán Augusto López Hernández, quien es coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República, pues que presente explicaciones. ¿Por qué? Porque él fue quien contrató a Hernán Bermúdez Requena cuando fue gobernador de Tabasco. Este personaje fue ratificado por el actual gobernador de esa entidad hasta ahora, pues que existe esta controversia judicial. Se ha planteado que Adán Augusto López debe explicar qué sucedió. Ya la oposición política también ha sacado provecho de este asunto, inclusive están organizando una especie de investigación un comité de investigación, una comisión de investigación legislativa para este asunto de el ex comandante de la policía en Tabasco. Y pues el tema ahí está presente. Hoy a la presidenta Claudia Sheinbaum le preguntaron sobre este asunto y sobre qué opinaba del silencio que ha guardado el senador Adán Augusto López, y esto respondió la presidenta de la República. Para que se faciliten las investigaciones. En este momento no tiene una responsabilidad ejecutiva. Eso es lo primero. Segundo, la Fiscalía en todo caso con las investigaciones tendría que ver si hay algo que demuestre que hubo algo relacionado con Adán Augusto. Hay que ver cómo pasó esto. Por eso quiero que el Gabinete de Seguridad dé toda la información de cómo es y a partir de cuándo viene este conocimiento de esta persona. Digamos, el número de homicidios en Tabasco era bajo. Hasta cierta fecha, puede haber sido 21, 22, que entra el gobernador Merino a Tabasco, que se viene una ola de más violencia en Tabasco. Se remueve a esta persona y se integra un nuevo gabinete. Y a partir de ahí empiezan muchas investigaciones. Entonces, nosotros no cubrimos a nadie.
pero tiene que haber pruebas, no un dicho, no una suposición, de cualquier persona y particularmente del senador Adán Augusto. Entonces, es muy importante que se sepa a partir de cuándo se empezó a investigar a esta persona, porque no tenía investigaciones previas. Todo eso, pues, aclararlo a la ciudadanía, porque lo usan mucho, pues, este tema recientemente, como luego no hay otras cosas, es y si no otra cosa, y si no otra cosa, y la transparencia en el gobierno es fundamental. Ha llamado también la atención que el senador no ha dicho nada. Bueno, él tiene también, yo no le instruyo. O sea, nosotros somos compañeros del movimiento de hace mucho tiempo, hoy soy presidenta y él es coordinador del Senado. Entonces yo no les doy instrucciones para sal a declarar, haz esto. Él tiene su propia estrategia de si comunica o no se comunica. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Pues informarle a la ciudadanía a través del Gabinete de Seguridad desde cuándo estuvo la investigación y qué se está haciendo también incluso en Tabasco, porque de nuevo bajó mucho el número de homicidios en Tabasco. Ahí pues la respuesta de la presidenta Sheinbaum a este tema polémico que ha ocupado la atención de la mayoría de los medios de comunicación comerciales, como le comentaba en la mañana, ahora que me tocó a mí conducir Entre Líneas, pues le comentaba esta, vamos a decirlo, extrañeza de haber escuchado ayer en los noticiarios de las 6 de la tarde de la radio comercial que todos traían exactamente el mismo tema. Con eso abrieron sus servicios informativos con los mismos argumentos, con los mismos audios, con los mismos análisis exactamente iguales en varios noticiarios de cadenas de radiodifusión distintas, como si una coincidencia, algo sucedió por allí, como si se hubieran puesto de acuerdo o algo pasó. El caso es que parecían lo mismo. Usted le movía en el dial, en el cuadrante, y oía lo mismo, exactamente igual. Este tema que se destacó en exceso, en extremo, pues en las redes sociodigitales también, y que bueno, pues que ha llegado también a Palacio Nacional desde ayer. Desde ayer existe este tema y probablemente va a seguir también presente. Pero bueno, ya es la decisión editorial de cada uno de los medios de comunicación en México. Nosotros aquí tenemos información de otra naturaleza. Le presentamos esta porque tiene que presentarse. Aquí tienen que escucharse todas las voces, todos los planteamientos, todos los temas, pero también otros. Y entre esos otros, bueno, pues tiene que ver con el día, con la fecha, con el mes, con la temporada de calor que ya está a todo lo que da en algunos lugares. Le digo que están como hasta 40 grados centígrados en sitios como Campeche, en ese paraíso que es Mérida también están con una temperatura bien elevada. En el occidente del país, en Cajeme, en Ciudad Obregón, están a 32. En Mexicali, no se diga, allá en Mexicali, en Baja California, de pronto la temperatura puede superar los 50 grados centígrados. Hay una especie como de juego muy cachanilla, que es como se conocen el gentilicio pues de las personas que viven allí o los que nacieron allí, que es que pues en la época de mayor calor, en julio por ejemplo, se quiebra un huevo y se echa sobre la cajuela o sobre el capó, sobre el cofre de un auto. Y la idea es ver en cuánto tiempo se cuece. Y sí se cuece, sí se cuece ahí por el calor tan fuerte que hay. La actividad se divide en dos prácticamente: en la mañana cuando no empieza el calor y en la noche cuando ya se fue, porque en el mediodía no hay quien lo aguante. Y pues eso sucede ahorita también en algunas partes de la República Mexicana, y muchos ya están de vacaciones, ya el sistema educativo básico está ya de descanso. Y a propósito de eso, pues empiezan también los preparativos. En unos minutitos más le vamos a dar detalles de una propuesta que tiene la COFEPRIS para tener información en tiempo real de en dónde sí y en dónde no echarse un buen chapuzón en la playa, en donde, como yo le decía, medio en broma, medio en serio, usted entra y puede salir sin ningún problema completito, y en otra donde pues a lo mejor pues como le decía, muy en broma, pues con 3 pies, una cosa así, porque sí, la contaminación puede estar fuertecita. Pero para ir entrando en ambiente y un adelanto de lo que le vamos a informar en unos minutos, vamos a escuchar esta canción
que forma parte de uno de los discos más emblemáticos y quizá uno de los más exitosos al inicio de la carrera de este cantante mexicano Luis Miguel. Se grabó en los años 80, se acompañó de algunos videos que causaron furor en su momento. En uno de estos videos de una canción se grabó en una base aérea, en la base aérea militar de Zapopan, en donde está una de las escuelas de aviación del ejército mexicano, y este otro se grabó en algunas playas y es justamente ad hoc a propósito de lo que conversamos en El Acento, tu punto de referencia, a ver qué le parece, como para ir agarrando el ambiente de lo que viene. Aquí en la playa siento tu cuerpo vibrar cerca de mí, es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco, oh, oh. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí, es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco, oh, oh, cuando calienta el sol. Escríbenos. Manda un WhatsApp al 55 66 31 24 27. Usted se encuentra en El Acento, tu punto de referencia, y le recuerdo que se puede comunicar con nosotros a nuestras vías de contacto al WhatsApp 5566-312427, 5566-312427. También tiene la opción de comunicarse a través de X, ahí nos encuentra como @Imer_noticias, y también en hilos con ese mismo nombre, o Imer Noticias en Instagram y en Facebook. A mí me encuentra como @AnaJarnájar en X, antes Twitter. Y quiero agradecer los mensajes que nos han hecho llegar a través de WhatsApp. Por ejemplo, la señora Marta Cedeño de Tecámac, en el Estado de México, manda un saludo desde la mañana. Disculpe usted que no le contesté, pero agradezco enormemente que se haya comunicado con nosotros. También nos envió un mensaje Rosaura Ibarra, que nos señala con toda certeza que efectivamente la canción de Óscar Chávez, la canción con la cual iniciamos este servicio informativo que se refiere al comandante Che Guevara, se llama Hasta Siempre, pues es de la autoría. El autor es el llamado cronista de la Revolución, Carlos Puebla, y cita una frase: cuando sientas tu herida sangrar, cuando sientas tu voz sollozar, cuenta conmigo. Muchas gracias, Rosaura Ibarra, por recordarnos este dato que siempre es importante. Y también le agradezco la comunicación que nos hace llegar a Edmundo Bucio, que dice: allá en Estados Unidos se incautan narcóticos. A propósito de lo que dijo Donald Trump, dice: allá se incautan narcóticos, laboratorios se destruyen, bandas se extraditan. Dice más bien aquí en México se incautan narcóticos, laboratorios se destruyen bandas, se extraditan capos, aquí se ponen los muertos, nos recuerda Edmundo Bucio. Y en Estados Unidos, allá en Estados Unidos, solo trafican armas que las mandan para México, distribuyen y consumen las drogas y no ayudan. Y pregunta: ¿quién está inmóvil, indiferente o tiene miedo? Pues sí, tiene mucha razón Edmundo Bucio con esta pregunta. Vamos a otros temas. En contexto, una mirada a los derechos humanos. Con Daniel Vázquez. Daniel Vázquez, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Alberto, querido, muy buenas tardes, todo muy bien por acá. Buenas tardes también a toda la audiencia. ¿Tú cómo andas? Pues aquí con la información del día, y también con convocatorias para hacer un análisis, una revisión de nuestros servicios informativos. Ahí luego te paso el dato si quieres participar. Pero mientras tanto, ¿de qué conversamos esta tarde?
Mira, hay una pregunta a la que le he estado dando vueltas desde hace ya mucho tiempo y que quiero compartir contigo, a ver qué te parece. La pregunta es, ¿cómo podemos construir una esfera pública que permita un debate democrático? Y déjame poner 3 piezas sobre la mesa que me parece que son algunos de los problemas que estamos teniendo en estos días justamente para construir esa esfera pública que permita ese debate democrático. La primera pieza tiene que ver con una narrativa polarizante, que se construye una narrativa polarizante como estrategia político-electoral. Y ojo, fíjate que llamo narrativa polarizante o digo narrativa polarizante, es decir, no me refiero a la polarización social que de hecho existe y que existe entre otras cosas debido pues, a la concentración del poder y de la riqueza en pocas manos, en donde esos pocos ganan siempre y la mayoría queda siempre excluida y obviamente eso genera irritación y genera una polarización social. Pero no me refiero a eso, me refiero a la narrativa, a la construcción de la narrativa polarizante como estrategia político-electoral que se sigue por varios gobiernos en distintos países de América Latina y que tiene como algunos elementos interesantes e importantes y algunos problemas. Un primer elemento interesante es la conformación de un ellos y un nosotros, ¿no? Y a mí me parece bien, porque esto lo que empieza a identificar es, bueno, primero, dónde está el problema y por otro lado también en dónde está el conflicto. En particular cuando se empieza a señalar pues a esa élite política económica que genera esos procesos de concentración o ese intervencionismo internacional que justamente tenemos en muchos, lamentablemente, en muchos de los países de la región y que pues obviamente son parte del problema. Entonces, en la medida que eso sucede, pues está bien señalar un conflicto que efectivamente sucede en las democracias también están cruzadas por los conflictos y señalar también pues quién es el otro que tiene una ideología, un proyecto de nación, una dinámica efectivamente diferente a la que está proponiendo pues quien está haciendo la articulación de ese discurso o de esa narrativa. Y la otra ventaja que tiene es la generación de una identidad política fuerte. Cuando generas un discurso, una narrativa polarizante y haces un ellos y unos otros, lo siguiente que construyes es una identidad política y eso permite no solamente aumentar el número de seguidores, sino que además esos posibles votantes inicialmente pues se conviertan justamente en defensores de ese proyecto de nación, de ese proyecto político. Entonces no solamente generas una identidad, sino que consolidas ese proceso o esos seguidores que se convierten, que bueno, después van a necesitar elementos materiales, ¿no? Para mantenerse, que tengas efectos, que el gobierno dé cuenta efectivamente de esas necesidades para que se mantengan, digamos, esas personas en esa identidad política. Entonces eso está muy bien cuando estamos en un marco electoral, porque pues justamente es una buena narrativa como parte de esa estrategia electoral. El gran problema empieza a ser qué hacemos con esa polarización después de las elecciones, cuando ya ganaste la elección y cuando ya te conviertes en gobierno. Entonces esa es la primera pieza que quiero poner sobre la mesa, ¿no? Una narrativa polarizante que es una estrategia electoral, pero ¿qué hacemos con ella cuando ya pasaron las elecciones? ¿Qué hacemos con ella cuando ya se trata de gobernar? Luego, la segunda pieza que hace muy complicada la construcción de una esfera pública que permita un debate democrático es la posverdad, hacer de la mentira una estrategia, hacer de la mentira una política, hacer de la mentira una lógica de construcción, otra vez narrativa también, donde los actores políticos, pero también los actores económicos, los poderes fácticos, muchos de los líderes de opinión, abiertamente mienten, ¿no? Bajo la lógica del todo se vale. Entonces eso también pues hace muy complicada la posibilidad efectiva de construir una esfera pública en un debate democrático. Y de hecho, la suma entre esta dinámica polarizante y esa posverdad tiene como consecuencia que se cambian los argumentos por descalificaciones, por el mote fácil, por la ridiculización y en el peor de los casos incluso por la agresión. Entonces eso complica que tengamos justamente un debate con características democráticas. Y cierro con esa segunda pieza, ¿no? La posverdad, y déjame sumo una tercera y última pieza para empezar a darle vueltas sobre cómo construimos esa esfera pública democrática. La tercera pieza es cómo reaccionas frente a las dinámicas de esta narrativa polarizante y cómo reaccionas frente a la lógica de posverdad. Y la peor reacción que puedes tener es la de las prácticas veladas de censura, las de las dinámicas de apelar a intentar callar al otro. Ahí es donde tenemos también un grave problema. Y no me refiero a las prácticas de censuras directas e indirectas que ya conocemos, como las amenazas y las agresiones en contra de las
personas periodistas, ¿no? Que lamentablemente hay mucho de eso en nuestra región. E incluso tampoco me refiero a la contratación discrecional de la publicidad, tanto por los órganos gubernamentales, pero también por las empresas, que con eso van manejando justamente cuáles son los temas sobre los cuales se puede opinar y algunos temas que tendrían que quedar fuera, con esa contratación discrecional de la publicidad, sino más bien a cierto tipo de casos que estamos empezando a mirar y que son problemáticos. Uno de ellos tú ya lo desarrollaste muy bien, por eso no voy a recuperarlo, el de Carla Estrella, lo acabas de mencionar hace unos minutos, incluso la propia presidenta Claudia Sheinbaum dijo, cuidado, ¿no? Le dijo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en esta dinámica de ordenar dar una disculpa pública durante 30 días. Pero en una lógica semejante tuvimos otro caso hace también algunos meses, el de, por un lado, el licenciado, el abogado Carlos Velázquez, que realiza en contra del presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, una agresión que está mal, ¿no? Porque lo hace en esta dinámica polarizante, en esta lógica de posverdad, ese es el primer error. Pero el segundo error es cuando dentro de un proceso penal le piden a el señor Carlos Velázquez que pida una disculpa pública y con las características además que lo hace. Eso tampoco ayuda, digamos, a la creación justamente de esa esfera pública. Y como esos, para ir cerrando, déjame pongo un tercer caso, el caso de la ley de ciberasedio en Puebla, ¿no? En donde se establece que cualquier conducta que busque hostigar, amenazar o intimidar a una persona mediante el uso de tecnologías digitales, pues puede tener hasta 3 años de cárcel. Y algo parecido querían echar a andar en Sinaloa, que afortunadamente no pasó. Y finalmente el último ejemplo que quiero poner sobre la mesa también es el más reciente de caso en Campeche de Jorge González y el periódico Tribuna, que otra vez puede no gustarnos el tipo de periodismo que está haciendo, puede caer en estas narrativas polarizantes, puede caer en la dinámica de posverdad, pero la resolución de una jueza no puede ser que el comunicador, las cosas que va a publicar Jorge González tengan que pasar por la aprobación de un interventor judicial designado por el Tribunal Superior y que además incluye la prohibición absoluta de mencionar, opinar o difundir imágenes de la gobernadora, ¿no? Ahí también estamos cayendo en un error que no nos ayuda a crear esa esfera pública que permita un debate democrático. Entonces, y con esto voy cerrando para que platiquemos un poquito. Hoy me alargué más de lo acostumbrado y a mí siempre me gusta que charlemos sobre los casos, pero bueno, voy cerrando con esto. Aquí tenemos algunos problemas. Lo primero es que se está usando el poder punitivo más fuerte que tiene el Estado, que es el derecho penal, ¿no? Porque ahí lo que se juega es la privación de nuestra libertad. Entonces, en eso debemos de tener mucho cuidado. Lo segundo es que se está haciendo además a partir de criterios que son válidos y relevantes, como el interés superior de los niños, en el caso, por ejemplo, del ciberasedio o la violencia política en razón de género, ¿no? Que son dos cosas que sí hay que cuidar y que sí se tornan relevantes. Y el tercer grave error, me parece, y no tendremos que ir por ahí, es que esto nos lleva a discutir si estamos o no rumbo a un régimen autoritario, porque tampoco ayuda ese tipo de discusiones. En cambio, lo que sí tendríamos que estar pensando es cómo construimos una esfera pública que permita ese debate democrático, ¿no? Y eso va a implicar, pues obviamente, desmontar por un lado estas narrativas polarizantes, ¿no? Y hacer por otro lado, o desmontar también por otro lado, estas dinámicas de posverdad. Entonces, pues esto nos toca muy de cerca, querido Alberto, por eso te lo quería traer a la mesa de discusión, ¿no? En el quehacer cotidiano que ustedes hacen en IMER, por ejemplo, sobre cómo podemos construir esa esfera pública que permite ese debate democrático. ¿Cómo ves? ¿Qué piensas? Y es que yo pienso, Daniel, que tiene que haber también una revisión muy puntual de en dónde empezó toda esta vorágine, esta avalancha, de la cual parece que por momentos no podemos salir, pero que es necesario detener para que no se siga nutriendo de lo mismo, esta repetición ad nauseam de los mismos elementos que no ayudan a un entendimiento y a una convivencia social lo más tolerante e inclusiva posible, porque de un lado y de otro se suelen cometer excesos y hay ya una confusión entre lo que implica la esfera criminal, que en su momento tuvo una resonancia social muy, muy fuerte, que se vivió en algunos sexenios pasados, y ya después el exceso de la derrota que se sufrió por parte de algún grupo político, y también hay que decirlo, pues la respuesta no la más adecuada de los ganadores, en donde hubo una separación muy, muy, muy importante que no ha permitido un entendimiento que en algún momento se llegó a tener en nuestro país, Daniel.
Sí, totalmente. Algunas de las cosas por las donde podríamos nosotros comenzar, por ejemplo, una básica, tenemos que conformar medios públicos fuertes, ¿no? Y en la medida de lo posible ciudadanizados. El IMER es un buen ejemplo de eso, con la frecuencia que tenemos de Radio Ciudadana, en donde justamente son las personas las que proponen cuáles son los contenidos que tendríamos que tener en esos distintos programas que tenemos en la Radio Ciudadana, y a partir de eso, pues de alguna manera ellos los llevan a cabo, ¿no? También tenemos que consolidar el diálogo con la sociedad civil, no dejar de organizar foros públicos, mesas redondas, consultas ciudadanas, donde podamos expresar opiniones y debatir sobre temas de interés común. Tenemos que combatir la desinformación con mucha más información, no con esta tentación de generar procesos de control, ¿no? O pedir disculpas públicas o justamente dinámicas que directa o indirectamente se pueden convertir en censura, sino por el contrario, con la formulación de mucha más información que sea información justamente pues verificada, fácticamente viable, etcétera, etcétera. Y establecer, por ejemplo, cosas como reglas para el debate, ¿no? Priorizar los argumentos por encima de las descalificaciones, generar una dinámica de respeto mutuo y generar sobre todo una escucha activa por encima de la negación inmediata, ¿no? Eso implica reconocer al otro justamente como un agente político relevante, y entonces eso, como bien mencionabas hace un rato, es lo que nos está costando mucho trabajo. Y ojo, eso no quiere decir que vamos a eliminar el conflicto, porque evidentemente tenemos muchísimas, o hay en el ámbito político muchas diferencias con respecto a los proyectos de nación. El conflicto se va a mantener. El punto es más bien cómo vamos a solventar ese conflicto, cómo vamos a dirimir esas diferencias, ¿no? Exactamente, cómo encontrar en la dialéctica y en el conflicto social, que es muy necesario, una alternativa de crecimiento y no una opción de aniquilar al otro. Daniel Vázquez, muchas gracias por esta aportación y ayudarnos a reflexionar justamente estos temas que son fundamentales en espacios públicos como el IMER. Por supuesto. Alberto, querido, un abrazo muy grande, un abrazo también para toda la audiencia. Hasta pronto, Daniel. Nuestro compañero Daniel Vázquez y esta conversación acerca de cómo construir un debate democrático, cómo tener una conversación, no un intercambio de opiniones que no tienen forma de llegar a un entendimiento, y también lo que planteaba Daniel Vázquez, la necesidad de fortalecer la esfera de lo público como un espacio de todas, todos y todes. Y es por eso que le quiero reiterar en este mismo tema, ahora que conversábamos con Daniel, esta invitación que le queremos hacer. El Instituto Mexicano de la Radio realiza ejercicios de opinión sobre nuestros y sus contenidos informativos. Si usted es mayor de edad, vive en el Valle de México y le gustaría participar, escríbanos al 5566-312428, 5566-312428, o envíanos una comunicación a nuestras redes sociodigitales. Queremos saber qué piensa de los servicios informativos del Sistema Nacional de Noticiarios del Instituto Mexicano de la Radio en general y de la radio pública, que le recuerdo es de usted y para usted. ¿A qué playa quiere ir? COFEPRIS le aconseja. Y es lo que le decíamos hace un ratito, pues por eso escuchábamos a Luis Miguel y su canción ochenterísima. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS y la Secretaría de Medio Ambiente presentaron esta mañana la aplicación móvil Playas MX. ¿De qué se trata, Luz Cecilia Andrade? Cuéntanos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Alberto. Un saludo para ti y el auditorio. Como comentas, este jueves se dio a conocer la aplicación móvil nacional Playas MX, la cual está diseñada para compartir con la población el estado de las zonas costeras en tiempo real y que así se tomen decisiones conscientes y responsables sobre los destinos a los que se dirigen o navegan, comentó la doctora Armida Zúñiga Estrada, comisionada federal para la protección contra riesgos sanitarios. Vamos a escuchar lo que dijo. Agradezco su apertura y disposición para este proyecto que representa un hito en la protección de nuestra salud y del medio ambiente. Hoy, con orgullo, observamos cómo esta innovadora aplicación encarna nuestro compromiso colectivo para salvaguardar la salud pública frente a riesgos sanitarios. No solo atendemos la salud humana, sino también cuidamos nuestro entorno, ofreciendo a los usuarios de las playas información clara, accesible y en tiempo real.
Con esta herramienta digital, Alberto, la comisionada dijo que el gobierno busca fortalecer la comunicación sobre regulación sanitaria de manera sencilla, motivando además a los jóvenes a adoptar prácticas preventivas en sus viajes por las playas o costas de México. La aplicación, cabe resaltar, surge de la colaboración entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, para monitorear 289 playas en 17 entidades costeras, lo que representa 3 millones de kilómetros cuadrados de superficie marítima, se dijo en la presentación de la aplicación. Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la doctora Alicia Bárcena, dijo que este es un momento muy oportuno para promover esta aplicación móvil debido a que se acercan las vacaciones de verano y es necesario que las personas conozcan cómo se encuentran las playas del país y tomen decisiones responsables. Escuchemos lo que comentó al respecto. Porque empieza la temporada vacacional y justamente creo que es el momento oportuno para que esta app sea lanzada al público y la podamos presentar en todos los medios de comunicación y realmente creo que desde aquí tenemos pues el mismo objetivo y es justamente que podamos proteger a los mexicanos. Y más que nada, su derecho a la información, su derecho a saber y a poder planear con tiempo y anticipación cuáles son las playas, cuáles son los lugares a donde ellos pueden acudir sin problema. Ya pudimos escuchar a la doctora Adriana Bárcena, que también dijo, Alberto, que la app cuenta con un apartado donde la gente que asiste a las playas también puede dar retroalimentación de su estado para perfeccionar la información que tendrá. Resaltó además que la participación de la gente es importante no solo para cuidar de su salud, también para preservar el medio ambiente, dado que las playas, costas y mares suelen ser espacios que sufren por contaminación, principalmente de plásticos. Por último, la doctora Armida Zúñiga comentó que la aplicación móvil ya se encuentra disponible para su descarga en las tiendas de aplicaciones para sistemas operativos móviles Android y iOS y mostrará el porcentaje de playas seguras para viajar en estas vacaciones de verano. Es la información hasta el momento, Alberto. Gracias, Luz Cecilia Andrade. ¿Cómo se llama la aplicación? ¿Nos repites y en dónde se puede descargar? Claro, se llama Playas MX. Ustedes pueden entrar en la aplicación de Play Store y si ustedes le ponen así como tal Playas MX, la pueden descargar. De hecho, ya tuve la oportunidad de hacerlo y es muy sencilla. ¿Y cuál es la playa recomendable? ¿Tú que ya viste esta aplicación? Pues en realidad lo que pasa es que te desglosa las 17 playas que costeras y entonces tú seleccionas, dependiendo del estado al que tú quieras ir, la playa que puedes visitar y a partir de el monitoreo que ellos tienen en tiempo real, te avisan si es viable visitarla o si no está en buenas condiciones. Entonces sería cuestión de revisar más o menos qué playa es la que tú deseas visitar para que sea posible saber si está en buenas condiciones o no. Pues por lo pronto, qué bueno que está esta oportunidad para hacerlo y tomar las previsiones necesarias. Muchas gracias, Luz Cecilia Andrade. Muchas gracias, Alberto. Buen día. Buen día también para ti. Y sí, puede usted descargar esta aplicación Playas MX y tendrá la información en tiempo real, como bien dijo nuestra compañera Luz Cecilia, pues usted seleccione cuál quiere y ahí vienen los datos. Y un asunto también importante, pues es cómo están las condiciones meteorológicas, porque sí hay que saber cuál es la condición de salud, de buena salud de la playa donde quiere usted ir, pero también pues si es recomendable por si llueve o no llueve. ¿Por qué se lo digo? Bueno, porque hay varios fenómenos meteorológicos en las costas nacionales, particularmente en el Océano Pacífico. En Michoacán, la Coordinación de Protección Civil desplegó esta semana un operativo de atención por el desbordamiento del río, un río en Villa Morelos. Hubo afectaciones en calles y viviendas. También se ha pedido tener precauciones en la zona de la región de Cuitzeo, en la laguna de Cuitzeo, que es un espejo bellísimo y que durante mucho tiempo pues estuvo, pues ahora sí que prácticamente casi seca y que parece ser que ya ha cambiado esta condición. Pero para tener más detalles de lo que sucede, por ejemplo, en Michoacán, nos enlazamos con Arturo Molina Meyer, nuestro compañero periodista en esa entidad. Arturo, buenas tardes, gracias por este enlace. Te saluda Alberto Nájar. ¿Qué tal, Alberto? Qué gusto saludarte en esta tarde de jueves. Un gusto saludar también a tu auditorio. Pues sigue la cuantificación de daños en Michoacán, Alberto, sobre todo en el municipio de Villamorelos, donde bien mencionas, este municipio enclavado en la zona norte de Michoacán, entre los límites de Michoacán y Guanajuato, pues se vio afectada por el desbordamiento
de uno de sus ríos. ¿Qué pasó aquí, Alberto? 24 viviendas afectadas, más de 10 vehículos afectados también por inundación, y en estos momentos se ha desplegado un operativo de la Coordinación de Protección Civil para cuantificar los daños, mitigar posibles riesgos, porque sigue lloviendo, Alberto, en estos momentos de salud desde la ciudad de Morelia, donde ya hay precipitaciones en este momento, y el reporte meteorológico, como bien mencionas, pues refiere que en próximas horas pues habrá lluvias torrenciales y tormentas eléctricas muy fuertes en toda la zona norte del estado. También se han desplegado ya operativos de la Secretaría de Salud, Alberto, y es que pues, recordemos que este tipo de inundaciones traen consigo lodos, materia orgánica que llegan a representar un importante riesgo para la salud. En estos momentos también, Alberto, pues hay un operativo para restablecer vías de comunicación en la zona sur de Morelia, específicamente en los límites con el municipio de Sitio, porque las lluvias han dejado afectaciones a las vías federales de comunicación y se han tenido que desplegar pues maquinaria pesada de la federación para atender justamente estas condiciones. En poco más de 2 meses que llevamos de lluvias en esta zona del estado de Michoacán, Alberto, pues ya hay daños incluso en la infraestructura turística de las enramadas del puerto de Lázaro Cárdenas. Al menos 30 enramadas han sido destruidas por el intenso oleaje, por las últimas tormentas tropicales y huracanes que han impactado la costa del Pacífico, y aunque en estos momentos no hay como tal un riesgo de huracán en la costa del Pacífico, lo que sí tenemos pues son muchos reportes de lluvias torrenciales aquí mismo en la ciudad de Morelia. Pues son al menos 5 colonias las que ya se han visto afectadas por temas de inundaciones y el pronóstico es reservado en cuanto al riesgo para las próximas horas. Esa es la información. Y la verdad es que sí es importante estos datos que nos comentas, porque Michoacán tiene una gran variedad de geografía. Tiene la zona de montaña, la zona de bosques de niebla, tiene estos espacios como es la laguna de Cuitzeo y playas también, entonces sí los impactos son diferentes. ¿Cuál es el pronóstico, digamos, en materia de clima y de alertas que puede haber en la región costera en Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde nos escuchan en este momento a través de Radio Azul, Arturo? El pronóstico es complejo, Alberto, porque de hecho hay al menos 6 alertas de núcleos de tormenta para las próximas horas. Y como bien mencionas, Michoacán es un estado bien complejo porque de los 113 municipios, Alberto, los 113 son vulnerables a temas de inundaciones, avalanchas prácticamente, y muchos otros riesgos por tormentas, por el crecimiento irregular de sus poblaciones. Alberto, Morelia solamente tiene más de 90 colonias en riesgo de inundación. Uruapan, que es la segunda ciudad más importante, tiene más de 50 colonias en riesgo de inundación. Entonces, prácticamente tanto los municipios que se encuentran en la costa y sierra costa del estado, como todos los del interior, hasta los del oriente de Michoacán que colindan con el Estado de México, pues se encuentran en condición de riesgo por las fuertes lluvias que se pronostican para las próximas horas. Pues estaremos muy pendientes de cómo evoluciona esta situación en Michoacán y por lo pronto te agradezco esta comunicación con la audiencia de Imer Noticias en toda la República, Arturo. Alberto, te agradezco y un abrazo para todo tu auditorio. Abrazo también para ti. Es nuestro compañero periodista Arturo Molina Meyer, periodista en Michoacán, y esta circunstancia del clima en esa entidad. El occidente del país en general tiene una situación de cierta alerta, tanto en Michoacán como Colima, en Jalisco y eventualmente también en Nayarit. Todavía faltan algunos meses para que termine la temporada de lluvias. Y cuando yo digo con cierta envidia de que Michoacán tiene varios climas, es que sí es precioso Michoacán. Tiene de todo, unas playas también paradisíacas, tiene bosques de niebla, las reservas de Angangueo, por ejemplo, donde llega la mariposa monarca, la misma Morelia, que es un lugar histórico que tiene unas calles empedradas, también unos edificios coloniales y por supuesto la comida. Ahora que estamos a las 2 de la tarde con 36 minutos, pues sí se antojan ahí unos uchepos, unas corundas, una sopa vasca, en fin, una sopa de tortilla. Híjole, ya me dio hambre. Trump endurece guerra contra medios públicos. Donde la situación no es como la que hemos platicado en Michoacán, sino que es todavía más complicada en otros aspectos, es en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Donald Trump pues ha profundizado su batalla, su guerra en contra de los medios públicos de ese país, que en cierta medida, en cierta manera, a reserva de lo que usted opine, tienen uno de los mayores prestigios en materia informativa en el mundo mediático internacional.
el Congreso de Estados Unidos canceló los recursos públicos, aprobó una propuesta de Donald Trump para retirar $9,000 millones destinados a la ayuda exterior y la radiodifusión pública. El argumento de Donald Trump y su vocera y sus voceros es que se trata de propaganda de izquierda. Nuestro compañero Luis Camarillo nos cuenta. El Senado de los Estados Unidos aprobó la mañana de este jueves una solicitud de la Casa Blanca para recuperar $9,000 millones destinados a ayuda exterior y radiodifusión pública. Con 51 votos a favor y 48 en contra, la votación se produjo a pesar de las objeciones de las republicanas Susan Collins de Maine y Lisa Murkowski de Alaska, quienes argumentaron que su partido cedía el control constitucional del Congreso sobre la financiación federal. Previamente a esta medida, la mayor parte de los fondos asignados, unos $8,000 millones, se destinó a programas de asistencia exterior y 1,100 millones restantes se destinaron a la Corporación para la Radiodifusión Pública, CBP, que financia a la radio pública NPR y a la televisión pública PBS. Se espera que la Cámara de Representantes dé la aprobación final al paquete a finales de esta semana y lo envíe a Trump para su firma. Desde su campaña presidencial, Trump acusó la supuesta parcialización de estos medios en favor de causas liberales y los llamó nido de izquierdistas por el enfoque que dan a la información que presentan. Al respecto se pronunció este jueves la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien argumentó que este recorte se debe a que el dinero de los contribuyentes no debe servir para difundir ideas de lo que llamó izquierdistas. La presidenta de NPR dice que se está poniendo en peligro la seguridad pública del país. La congresista Murkowski ha indicado que las emisoras de televisión pública salvan vidas. Ella dice que esto sería una amenaza para la seguridad pública. No veo cómo NPR contribuye a la seguridad pública en el país, pero sí sé que NPR se ha convertido en un instrumento de propaganda para la izquierda. Algunos ejemplos: en 2020 NPR se negó a cubrir el escándalo de la computadora de Hunter Biden antes de las elecciones. Decían que esto no significaba mucho y que no iban a perder el tiempo de su audiencia sobre esta materia. Eso no suena como una opinión imparcial, sino partidista. Y esto es una organización financiada por los contribuyentes. Leavitt añadió que los medios públicos confabularon a favor del expresidente Joe Biden. La misma persona dijo que el presidente era racista y mostró una fotografía con una gorra de apoyo a la campaña de Biden, servido en la junta directiva de organizaciones partidistas. El corresponsal de PBS decía que se estaba promoviendo el mito de Estados Unidos. En 2017, PBS dedicó el panel a discutir el tema del privilegio blanco. En 2023, en Washington Week, estuvieron hablando de la salud mental de Joe Biden. Estas son organizaciones que no son informativas, sino plataformas de los izquierdistas financiadas por los contribuyentes, y al presidente no le parece que esto sea una buena idea. En el debate previo a la votación, la senadora republicana Lisa Murkowski cuestionó la decisión de eliminar completamente los fondos a la CBP y advirtió sobre las consecuencias para la programación educativa y el acceso a servicios de emergencia, especialmente en zonas rurales. En este contexto, este mismo jueves, la organización Reporteros Sin Fronteras denunció que el presidente estadounidense Donald Trump se ha convertido en una figura clave de un movimiento político mundial contra el periodismo. Cabe recordar que a principios de marzo, Trump congeló los recursos para La Voz de América, Radio Free Asia, Radio Free Europe y otras emisoras que transmitían hacia el exterior al considerar su labor como innecesaria. Para IME Noticias, Luis Camarillo Carvajal. Y mientras esto sucede en la Casa Blanca, la agencia AP dio a conocer un comunicado, una investigación que hizo esta agencia informativa estadounidense, por cierto, donde ha revelado que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el ICE, tiene acceso a información sensible de más de 1.4 millones de personas migrantes que se encuentran en ese país sin documentos en regla y que han recibido atención médica en los programas Medicaid y Medicare. Esto forma parte de la escalada anti-inmigrante y esta intención de crear un estado de terror en contra de los ciudadanos más vulnerables, no solamente extranjeros, sino también estadounidenses, por parte de Donald Trump. Nuestra compañera Kathleen Velázquez tiene los detalles. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, tendrá acceso a los datos personales de personas migrantes derivado de un convenio firmado entre el Departamento de Seguridad Nacional y los centros de servicios de Medicare y Medicaid. De acuerdo con Associated Press,
ICE tendrá acceso a la información de más de 79 millones de beneficiarios de los programas de salud gratuitos, incluyendo a más de 1.4 millones de migrantes, esto de acuerdo a datos de la Casa Blanca. Entre su información podrán conocer sus nombres, fechas de nacimiento, orígenes étnicos o raciales y domicilios. El medio independiente estadounidense precisó que, si bien los agentes de ICE no podrán descargar estos datos, sí podrán tener acceso a esta información hasta el próximo 9 de septiembre, de lunes a viernes, en un periodo de 8 horas diarias. Cabe destacar que las y los migrantes irregulares no pueden ser inscritos en Medicaid, que es financiado estatal y federalmente. Sin embargo, las leyes federales señalan que estos programas deben proporcionar cobertura médica de emergencia para cualquier persona, estén o no de forma regular dentro del territorio. Previamente, el presidente Donald Trump había expresado su intención de que las y los migrantes irregulares en Washington no tuvieran acceso a este tipo de ayuda. Lo único que estamos recortando es el despilfarro, fraude y abuso. Con Medicaid, el despilfarro, fraude y abuso es tremendo. Hay cosas incompetentes sucediendo. Tenemos migrantes irregulares que son asesinos múltiples, con múltiples antecedentes penales que tienen Medicaid. No creo que a nadie le importe si lo quitamos. El pasado 1 de julio, el fiscal general de California, Rob Bonta, informó que 19 estados presentaron una moción para bloquear a la administración de Trump de tener acceso ilegal a la información de Medicaid. A través de sus redes sociodigitales, escribió que utilizar los registros de salud pública como arma es inexcusable. Los datos existen para ayudar y no para dañar. Además de California, los estados que se unieron a esta demanda son Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregon, Rhode Island, Vermont y Washington. También en un comunicado de prensa, Bonta señaló que de dar acceso a ICE a la información sensible, se creará una cultura de miedo en el que disminuirá el número de personas que busquen ayuda médica vital. Esto derivado de las políticas antimigratorias del presidente republicano. Para Imer Noticias, Kathleen Velázquez. Sobre este tema, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue cuestionada y respondió, dijo que, le preguntaron si esta legislación, esto que ha planteado la agencia AP, podría ayudar a obtener a personas migrantes irregulares la ciudadanía. Karoline Leavitt dijo que el presidente Trump no apoyará una amnistía para las personas migrantes, como ha sido señalado. Escuchemos. La congresista Salazar presentó una legislación que otorgaría a algunos inmigrantes irregulares en el país asistencia para obtener la ciudadanía. 10 republicanos firmaron lo que ella llama la Ley de Dignidad. Tengo curiosidad por saber cuál es la postura de la Casa Blanca sobre esta legislación y si el presidente vetaría este proyecto de ley y lo sometería a su examen. Según tengo entendido, ni la Casa Blanca ni el presidente han revisado esa legislación. Nos hemos centrado, por supuesto, en el gran y hermoso proyecto de ley que se aprobó, otro logro histórico de este presidente en tiempo récord. El paquete de decisiones sobre residencia ha sido el foco de atención de la Casa Blanca, pero el presidente ha dejado muy claro que no apoyará de ninguna manera la amnistía para los inmigrantes indocumentados. Además, la vocera de la Casa Blanca destacó que por segundo mes consecutivo el gobierno de Trump no ha liberado a personas migrantes en la frontera sur con México. Debo destacar algunas de estas increíbles cifras. En junio, solo hubo 6.072 detenciones en el sureste, un 15% menos que el récord anterior que este presidente estableció en marzo. Para ponerlo en perspectiva, la administración Biden solía registrar la misma cantidad de arrestos en un solo día, y en muchos días esa cifra superó las 10.000 detenciones en la frontera sureste. Además, por segundo mes consecutivo, no se liberó a ningún inmigrante ilegal en la frontera suroeste. El presidente Trump prometió poner fin a la invasión de inmigrantes ilegales y ha cumplido esa promesa al pueblo estadounidense en tiempo récord. Y solamente un dato, no es tan así.
no es tan cierto lo que dice la vocera de la Casa Blanca. ¿Por qué? Pues porque el flujo de personas migrantes que llegan a Estados Unidos a través de la frontera con México, es decir, que vienen del sur, ha tenido una caída de hasta 70%, por lo menos, y en momentos hasta de 80% en los últimos meses. Así es que no es verdad, como lo plantea Caroline Leavitt, que Donald Trump terminó con la llegada de migrantes irregulares a su territorio. Hace ya un tiempo que estas personas han decidido no viajar a ese sitio que se convierte cada vez más en un espacio de terror. La jiribilla. Y mire, pues no podía ser de otra manera. El jiribillazo de este jueves pues está referido a esto que hizo la alcaldesa de Cuauhtémoc, de la alcaldía Cuauhtémoc en Ciudad de México, Alessandra Rojo de la Vega, de retirar el monumento Encuentro, que incluye las esculturas de Fidel Castro y Ernesto El Che Guevara del Jardín Tabacalera, por supuestas irregularidades administrativas en su administración. La alcaldesa dijo que los vecinos habían presentado denuncias por su colocación y que estos personajes ya no forman parte del espacio público. Eso dice. Vamos a escucharla. Ustedes hablan y nosotras escuchamos y atendemos, vecinas y vecinos. Nos pidieron muchísimas veces recuperar las banquetas del Jardín Tabacalera. Nos decían claramente, quiero volver a caminar libremente por las banquetas, descansar, disfrutar mi parque. Queremos que los espacios públicos vuelvan a ser nuestros. Es lo que señala la alcaldesa de Cuauhtémoc, que además también dijo pues que no había un permiso para instalar estas esculturas, lo cual pues no es así, no es cierto. Por lo pronto el tema llegó a la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Le preguntaron qué piensa de esto que hizo la funcionaria pública y esto respondió. ¿Por qué no la entrega y la ponemos en otro lado? Porque habla por sí solo el argumento. Aunque ella dijo que fue por otra razón. Por falta de trámite, dice. Pero si tiene ¿cuántos años eso ahí? Está desde el 18. Primero está mal, pues. Pero si su intención es que ya no esté ahí, pues hablamos ahí con la jefa de gobierno, porque es un momento histórico. Más allá de estar de acuerdo o no con uno u otro personaje. Es lo que respondió la presidenta Claudia Sheinbaum. El embajador de Cuba en México, Marco Rodríguez Costa, dijo que la verdadera revolución no es de piedra ni de bronce, es la conciencia transformada, la voluntad colectiva de luchar y construir un mundo más justo, es lo que dijo el embajador de Cuba en México. Y además el dato concreto, no es cierto, como dice la alcaldesa de Cuauhtémoc, que no hay una autorización para instalar estas dos estatuas. El 3 de noviembre de 2020, en sesión extraordinaria, el Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos autorizó la reinstalación de las esculturas en el Jardín Tabacalera en la alcaldía Cuauhtémoc. El documento emitido por este comité señala que la reinstalación del monumento Encuentro fue aprobado por la mayoría de sus integrantes. En julio de 2021, legisladores locales del PAN consideraron que estas esculturas debían ser retiradas, pero la mayoría parlamentaria en el Congreso de Ciudad de México pidieron que se mantenga, pues es una referencia para la izquierda latinoamericana y también es una referencia a parte de la historia de nuestro país. Es parte de la historia de nuestro país, más allá de si están o no de acuerdo con la Revolución Cubana. Este hecho ocurrió, es parte de lo sucedido en México y no se puede borrar. No se puede borrar por la decisión de quitar un par de estatuas, porque como bien señala el embajador de Cuba en México, la revolución no es de piedra ni de bronce, está más bien vinculada a la conciencia social que no parece haber existido en este hecho. La mentira nuestra de cada día. Bueno, y mire, rapidito le comento que es falso que criticar u opinar contra el gobierno puede costar una multa y hasta la cárcel, como dijo la columnista del diario El Financiero, Lourdes Mendoza, que fue señalada de recibir beneficios económicos del exdirector de Petróleos Mexicanos en su momento, algo que ya fue atendido y desmentido también hace ya algún tiempo. La columnista publicó un video en sus redes sociodigitales donde dice falsamente que si usted critica al gobierno lo pueden multar o ir a la cárcel. Esto es
mentira. De acuerdo con la plataforma Infodemia MX, el gobierno de México no censura ni persigue a la ciudadanía. Es más, está esto establecido claramente en el artículo 6 de la Constitución Política, que dice: la manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que el ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. La presidenta Sheinbaum también se refirió a este tema y dijo básicamente: miente la columnista del diario El Financiero Lourdes Mendoza. Y vamos a información rápido con Víctor Raúl Ramírez. ¿Qué pasa en las calles de la capital del país? Cuéntanos. Buenas tardes, Víctor. ¿Qué tal, Alberto Auditorio? Buenas tardes. Pues este jueves integrantes de la CENTE marcharon nuevamente en la Ciudad de México, desde la calle de Xocongo, en la colonia Tránsito, hasta Palacio Nacional, ello para entregar una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que insisten en la derogación de la ley del ISSSTE del año 2007. Durante un mitin frente a Palacio Nacional, Pedro Hernández, secretario general de la sección 9 de la CENTE, explicó que la reforma hecha al ISSSTE para disminuir la edad de jubilación no va a beneficiar al 80% de las y los maestros. Vamos a escuchar. Justamente porque la eliminación del derecho a la jubilación bajo el régimen solidario es producto de una medida autoritaria e injusta. Hoy solicitamos a usted que dicho derecho sea resarcido plenamente, tal y como lo comprometió en su campaña presidencial. Si bien el reciente decreto sobre el congelamiento y disminución de un año de edad cada 3 tendrá un impacto en una parte del magisterio, no es una medida suficiente en razón de que el 80% del magisterio queda fuera, pues está en cuentas individuales. Y en el tema de los descuentos salariales que se les hicieron a los docentes por haber participado en el plantón del Zócalo capitalino de hace un mes, Pedro Hernández recordó que se había prometido que ya no habría descuentos y dijo que durante la última quincena todavía se aplicaron estas que ellos consideran sanciones. Vamos a escuchar. El compromiso es que se cancelan todos los descuentos aplicados a los trabajadores de la educación de la Ciudad de México movilizados en los meses de mayo y junio. Que en la quincena 12 a 12,000, un poco más de 12,000 compañeros aplicaron descuentos que en total suman más de 20 millones de pesos. Que el compromiso en la mesa del día lunes es que a más tardar en la segunda quincena de agosto debe haber la devolución. Sin embargo, en esta quincena 13 que nos acaban de pagar, nuevamente hubo descuentos. Cabe señalar que la CENTE anunció que en el próximo ciclo escolar continuará con su lucha para que se derogue la ley del ISSSTE del año 2007 y también la reforma educativa. Ese es mi reporte. Gracias, Víctor Raúl Ramírez. Nada más rapidísimo, cuéntanos, ¿hay bloqueos? ¿Cómo está esa condición? Ahorita ya se retiraron, ellos llegaron a la plancha del Zócalo de la Ciudad de México y ya se retiraron ya hace un par de horas más o menos. Sé que ya no hay más bloqueos por esta movilización. Perfecto, muchas gracias, Víctor Raúl Ramírez. Hasta luego. Hasta luego, que tengas un buen día. Y antes de cerrar esta emisión del Acento, tu punto de referencia, le comento algo que se nos quedó pendiente y que es importante que se lo presentemos. La presidenta Sheinbaum rechazó el tráfico de influencias. Esto después de que el Procurador Federal del Consumidor, Iván Escalante, dijo que algunos diputados de Morena, el partido en el gobierno, han intentado intervenir para evitar sanciones a empresarios de diversos giros como gasolineras y hoteles de lujo. Váyame usted el favor. Vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum. Mi opinión es que no puede haber tráfico de influencias de ningún tipo para ninguna cosa en el gobierno. Esa es mi opinión. Nadie, mi familia tiene prohibido hablar con cualquier servidor público que no sea para saludar o que es día de su cumpleaños o algo por el estilo y que se conozca, pero no debe haber tráfico de influencias de ningún tipo en ningún gobierno. Entonces, cualquier legislador, presidente municipal, primo, hermano, cuñado, amigo lejano, conocido, que quiera hacer una gestión a nombre de alguien, no debe ser. Y segundo, menos si hay una instalación que está funcionando mal
que Profeco, dentro del marco de la ley, decide suspender, y pues no debe haber alguien que hable por teléfono para decirle, oye, es mi amigo, es mi primo, es mi hermano, mi conocido. Entonces, eso no debe existir en el gobierno de México ni en ningún gobierno. Lo planteó el titular de Profeco. Y que son de Morena. Pues ya él tiene que decir. Y la virtud, yo digo, en este caso de Iván, pues es que no se deje influenciar por nada y es un servidor público honesto. Pues depende de la ley, lo que diga la ley, sobre todo que no se llevó a cabo. Una cosa es que se pida y otra cosa es que haya el tráfico de influencias. En este caso, pues dentro del marco de la ley que lo revise la Profeco si es que se requiere alguna denuncia administrativa o de otro tipo. Ahí está pues el charolazo, sea de Morena, sea del PAN, sea del PRI o de cualquier partido político, de cualquier político aunque no tenga afiliación partidista, es inadmisible. Ya nos vamos, pero antes de despedirnos les recuerdo, el Instituto Mexicano de la Radio hace ejercicios de opinión sobre los contenidos informativos. Si quiere participar, escríbanos al 5566312428 o mándenos mensaje en nuestras redes sociodigitales para que nos ayude a evaluar este y todos los servicios informativos del Instituto Mexicano de la Radio. Así es que estamos esperando su participación. Somos radio pública y usted es fundamental. A las 6 de la tarde, SPR Informa con Gustavo Ramírez. SPR Informa, tu punto de referencia. Y mañana a las 7 en punto, Entre Líneas, tu punto de referencia todavía con Pati Betaza. Yo le agradezco su atención este día y nos despedimos. Pues ahora que andamos bien tropicalosos ya en modo playero, pues algo que le pasó a veces extrañado y a veces pues mejor que haya terminado ya su época, Rigo Tobar. Cuando buceaba por el fondo del océano, me enamoré de una bellísima sirena. Fuera del mar sin vacilar, feliz humano, y nos casamos en las playas de Caleta. Pasaron más de 9 meses sin ninguna novedad, pero cerquita de los 13 se enfermó de gravedad. Tuvimos un sirenito justo al año de casados, con la cara de angelito, pero con la de pescado. Tuvimos un sirenito justo al año de casados, con la cara de angelito, pero con la de pescado. ¡Epa! ¡Óyelo! Imer Noticias presentó El Acento con Alberto Nájar. Tu punto de referencia. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.